Y bueno, el Real Madrid ha sido eliminado de la Copa del Rey. Está claro que no ha sido el mejor partido de los de Carlo Ancelotti, pero hay cosas que han quedado tras el partido que me han parecido vergonzosas, lamentables. Real Madrid Televisión vuelve a hacerlo, vuelve a atacar a los corruptos y me parece excesivamente brillante que se mantengan este tipo de situaciones, porque al final son cosas que nosotros tenemos que apoyar, porque cada vez que pueden nos van y nos meten un matracazo. Así que para mí es estupendo lo que está haciendo Real Madrid Televisión. Por mucho que los llorones, bueno, sigan ahí llorando, valga la redundancia, nosotros vamos a tener que seguir apoyando este tipo de comportamientos de Real Madrid Televisión debido a muchísimas situaciones. Así que nada, les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para determinar algunas cositas juntos, y sin mucho más cuento damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, amigos, Real Madrid Televisión lo vuelve a hacer. Han pasado un montón de cosas ayer en el Civitas Metropolitano, como por ejemplo ese video que les mostraba hace un momento, en el que unos amigos, por llamarlos de alguna manera decente, en los aledaños del Civitas Metropolitano han enviado nuevamente insultos racistas a Vinicius Junior, algo que parece ser, o parece que va a ser habitual y que es vergonzoso y lamentable, pero como puede ser seguramente ser aficionado del Atlético de Madrid ya es lo suficientemente jodido para ellos. Así que en el fondo hay que entender un poco a dónde se deben este tipo de situaciones. Lo digo porque, bueno, mucha gente dice, no, que es que el comportamiento de Vinicius, que yo estoy de acuerdo, a veces no es el más apropiado. Ayer hubo muchas situaciones que yo no les encontraba mucho sentido, pero bueno, también hay que entender que si estás todo el día y todo el año y todo el bendito, tu bandita carrera recibiendo este tipo de insultos, pues va a llegar un punto en el que no vas a aguantar más y no sabemos cómo nosotros responderíamos ante dicha situación. En ese caso, y teniendo en cuenta todo esto, quiero que escuchemos algo de Carrusel Deportivo para empezar este video, que va a estar un poco cargadito. Ya vamos a ver lo de Real Madrid Televisión, vamos a ver algo de Guti del 2019 y vamos a ver también algo muy importante de José Luis Sánchez. Quiero que empecemos escuchando lo de Carrusel Deportivo porque me ha parecido excelente, me ha parecido brillante y yo creo que a ustedes también les va a parecer bastante chévere. Así que vamos a echar un pequeño vistazo a la pantalla como siempre hacemos y vamos a descubrir esto que les traje el día de hoy. Así que vamos a darle play. Que la policía actúa, habrá algún caso que no actúe bien, pero actúa como debe e identifica. Pero que, insisto, si tú tienes mucha fe en esta persona que llega a Barcelona, ojalá tengas toda la razón del mundo, porque tienes elementos y criterios muy superiores al mío en esta materia y en otras muchas. Pero que digo que si luego se eleva a Fiscalía y Fiscalía los cánticos del año pasado de Vinicius eres un mono no considera que sea delito y simplemente dice que están dentro del contexto para justificarlo de un partido de máxima rivalidad y que son pocos segundos, ¿a qué nos podemos agarrar entonces? Claro, es que si seguimos mirando a otro lado, si seguimos siendo una sociedad que tolera ese tipo de actitudes, contextualizado en el fútbol todo vale, vamos a seguir igual. Pero es que se va a volver a seguir repitiendo tantas veces como a los ultras radicales racistas de cualquier equipo les dé la gana. Que la policía actúa... Bueno. Habrá algún caso ¿Qué quieren que les diga? Me parece excesivamente brillante este discurso, porque recordemos que hace no mucho la Fiscalía desestimó esta denuncia sobre los cantos que recibía Vinicius Junior por un tema de que era un contexto de máxima rivalidad y que además eran muy pocas personas, y es efectivamente lo que dice este caballero. Está bien, se puede llegar a entender que no son todos los aficionados del Atlético de Madrid, aunque hay ciertas dudas teniendo en cuenta que vamos a ver algo que les va a parecer interesante, pero que esto prácticamente me vengan a decir que con esto justifican los insultos, es que me parece lo más ridículo que he escuchado en mi vida. Y mira que he escuchado una cantidad de cosas bastante ridículas, por eso me llamó mucho la atención y creo que este señor ha dado en la tecla. Ahí está el problema de todo esto y por eso es que yo creo que esta situación con Vinicius se ha agravado tanto, porque las autoridades, las personas que están encargadas y que supuestamente deberían ser un poco más justas, no han logrado ser justas en ese aspecto. Quiero que ahora veamos el primer video de Real Madrid Televisión que se ha emitido en la televisión del club, analizando un poco las jugadas del partido. Vamos a ir analizándola, tengo que ir pausándola porque si no me van a bajar el video. Pues fíjate, lleva... Esta es bestial, esta creo que es de Morata, Bellingham en el primer minuto de partido prácticamente. Ahí
recibe tremendo patadón. Señala tarjeta. Es que yo entiendo que tal vez en esta primera jugada no es buena ser que salga amonestado un futbolista. Yo lo puedo llegar a entender porque, bueno, acaba de empezar el partido. Sería caldear un poco los ánimos. Sabemos todo eso, pero vamos a seguir viendo. Para Jude Bellingham, vamos a verlo repetido. Ahí le casca y después le da una patada absolutamente aquí. Y por ahí. Ahí, o sea, una patada súper peligrosa, o sea. Para Cuadra, que estaba muy cerquita, además lo hemos visto, no fue tarjeta amarilla. Estamos en el minuto 5, una falta Bellingham. Esta de Bellingham también, o sea, otra falta más que no ha hecho absolutamente nada el árbitro. Mira que habían pasado un minuto y algo y ya había recibido dos patadones gigantescos Bellingham. Mira, es que por cierto, Bellingham ha hecho un partidazo el día de ayer. Creo que ha sido para mí de los mejores, si no el mejor del Real Madrid. Y obviamente esta gente sabía que había que atacarlo a él, que era el que estaba generando más el juego por el Madrid. Muchas veces los árbitros. Esto yo no lo considero amarilla, pero que el árbitro no pitó ni falta. El partido intenta que sea fluido, pero claro, hay que pitarlo y hay que sacar tarjeta. Creo que aquí hay una. Luego pasa lo que pasa. Esta también es muy bestia. Ven como creo que era Josema, termina arrastrándose a Rodrigo y no hace absolutamente nada. O sea, es que él, no, era Mario Hermoso. Mario Hermoso. Esa fue muy bestia también. Y aquí seguimos. El agarrón. Esta. Para mí es falta, tengo que decirlo. Esta de Vinicius, para mí es falta. Esta sí es falta de... Para mí es falta y está bien arbitrada, pero lo que parece curioso es que la anterior, la de Mario Hermoso, no pitó absolutamente nada el árbitro. La otra de Rodrigo no era falta, pero aquí... No es exacto. Nada, es simplemente... No, aquí se equivoca la gente de Real Madrid Televisión. Para mí esto es falta, o sea, él va en una disputa del balón y termina sacándole el hombro ahí a Jiménez. A la altura de... Pero lo que parece curioso es lo otro. Vamos a ver esta. Ahí sí pitó la falta. Esta de Rodrigo. Esta es importante porque fíjense que aquí, bueno, Vinicius le mete un pase gigantesco y brutal a Rodri. Rodrigo termina no definiendo bien ante la presencia del futbolista del Atlético. Después Vini la remata como puede. Oblak hace un paradón también. Pero aquí llama la atención en esta jugada que Bellingham recibe una falta y que la realización de la retransmisión no puso la repetición como debería ser. Una serie de oportunidades claras para el Real Madrid. Aquí viene. Ahí llega Vinicius, recupera el balón, trata de meter el Aquí. centro. Porque Bellingham recibe una falta. Saca los brazos el central del Atlético de Madrid. Y la repetición durante todo el partido. Esta es la repetición que nos dieron, este ángulo. Y sin embargo, fíjense cómo los agarra y le mete la pierna por debajo, así casi que a nivel de la ingle. Es que es bestial. Pero es que fíjate cómo desde una toma tan lejana. Pues no sé si para ustedes fue penalti. Voy a tratar de ponerle un poco en cámara lenta esta jugadita aquí brevemente. Aquí. Recibe una patada directa en la pierna Bellingham. O sea, es que bestial. Y lo que parece curioso de esta jugada, muchachos, es que realmente no hubo repetición. No, y muy rápido. O sea, es que... Es un posible penalti para el Real Madrid. Exacto, es un posible No se ha penalti. visto a lo largo de la retransmisión. No se puede Tiene que analizar buscar, bien. Esta de Bitzel se pudo haber pitado. Buscar para ofrecer esas imágenes. Creo que Vinicius termina también resbalándose. A Bitzel que no pitó. Ahí seguimos viendo las imágenes. Yo creo que esta tampoco la pitó. Ah, sí. Esta falta y que para mí era de tarjeta amarilla. El peligro que tiene y no es cartulina amarilla, después de que cae Bellingham. Tarjeta. O sea, termina Josema Jiménez en una cacería absolutamente brutal en el partido del Real Madrid. Y no saca nada. Aquí viene otra, vamos a ver cuál es esta. Lo que va a ocurrir aquí. Esto me pareció de locos. Es falta de Jude, que protestaba como diciendo, si es que simplemente he intentado apoyarme sobre Samulino. Le ha tocado un poco lo que es la... Es increíble esta falta que le ha pitado. Una cosa de loco. Claro, es inercia, efectivamente. Bueno, ahí termina el primer video. Lo que les estaba diciendo es que es absurdo lo que ha ocurrido ayer en el Metropolitano. Aunque es cierto que debemos entender un poco la situación de Cuadra Fernández, que Cuadra Fernández y el Atlético de Madrid tienen su cuentico por ahí desde hace muchísimo tiempo. Ahora vamos a vernos el segundo tiempo y últimamente los videos me están quedando muy largos, pero realmente es que esto es un escándalo en mayúscula. Vamos a ver que ya sería como la parte del segundo tiempo, ya con el marcador 1-0 de ahí para allá. Gerado al máximo. Fíjate, por aquel momento íbamos a llegar al descanso con 9 faltas por parte del Atlético de Madrid, 2 por parte del Real Madrid y la tarjeta amarilla para... 9 faltas del Atlético de Madrid, 2 del Real Madrid y una de ellas acabó amonestado Vinicius Junior. Es que es de locos. Bueno, es la tónica. Fíjate esto, o sea, mira, ya el balón no estaba en disputa. No estaba en disputa, no había nada que hacer, obviamente. Y miren la patada que recibe Nacho. Es muy probable que ni alcance tocándolo, pero yo creo que con la intención era lo suficientemente potente como para amonestarle, creo.
En la segunda parte, De Paul, que le dejó Ni siquiera hubo falta. los tacos a Nacho, pero Fernández. no pitó absolutamente nada. Después, ahí se va a inventar una falta a favor. falta. para Esta la tengo que ver Atlético de porque me Madrid. parece absurda. No entendemos muy bien. Es que ni siquiera hubo repetición. Es que, a ver. Vamos a ver dónde está. Aquí. Yo creo que es que ni siquiera alcanza a tocarlo. Es que... Absolutamente nada. Después... Bueno, ¿qué quieren que les diga? Es que lo de ayer fue una vergüenza absoluta. Ahí se va a inventar una falta a favor falta. para el Atlético de Madrid. No entendemos El muy del bien segundo tampoco por balón qué. que roba Saúl no es nada. Y ya han pasado unos segundos tras... Esta es bestial porque aquí acaba amonestado Camavinga. Evidentemente a Camavinga se hace amonestar por aplaudir. Pero también entiendo la frustración de los futbolistas del Real Madrid. A Camavinga lo amonestan es por el aplauso al falta árbitro. anterior, que para el árbitro es falta. pero Después, fíjate, esto Esto pues a mí no me parece realmente que haya sido excesivamente grave. Puede ser considerado falta. indicó falta primero, pero es que no solo se quedó ahí, sino que le mostró tarjeta amarilla a Camavinga. En cambio aquí, la misma la recibió el mismo Camavinga, no pasó absolutamente nada. Es increíble. Esa acción. Y En aquí, cambio, nada. después fíjate lo que Sigan, ocurre, sigan. que sigan jugando porque no indica nada el árbitro del partido. Después Totalmente sin balón, acaba vamos a de seguir entrar viendo Nahuel acciones en Molina. las que Cuadra Fernández pues decidió no pitar nada. Estamos ya en el minuto 61, ¿eh? Esta también Ahí se tira fue al gordita, suelo. porque le termina Dejó dejando los Vini, tacos pero a Vinicius. Cuadra No pasó Fernández decidió. absolutamente nada. Es que es increíble. Mira lo que ha pasado ayer, chicos. No sé si es algo sin precedentes porque hemos vivido muchas noches como esta, pero para mí fue de locos. No pitar nada, o ahí no señaló nada el colegiado del partido. Seguimos viendo acciones, ¿eh? Fíjate, Yo creo que esta fue la que a mí ahí me indignó más. A ver, que creo que ni siquiera falta le toca algo así. indica a Creo, favor no estoy del seguro. Atlético de Madrid en el minuto 62. Aquí, o sea, mira. Esa falta sobre Lino cuando realmente Es que lo pisa el Lino a Modric. Luka Modric va por el balón y en ningún momento comete falta sobre el futbolista del Atlético de Madrid. joder, esto Aquí es... Aquí entre una dos reiteración constante de faltas. Encima se de cabrea Brahim. se encara sobre Brahim y termina amonestado también Brahim. Porque es que lo más loco es que si pasa algo así, 68, pitar terminan falta, amonestados pero se Mario va, Hermoso saca a los dos y futbolistas. Brahim. Cuando han ido a por... Absurdo. y, Es que mira, lo que ha pasado ayer para mí es una de las cosas más locas del mundo. dos de ellos con falta y encima es tarjeta, porque si va de los... Acababa prácticamente de salir con velocidad contra... Otra acción absolutamente lamentable de Rodrigo de Paul. Perdona que te corte. Una falta. Tres faltas en una sola faltas, jugada. Y nada, no pitó no ninguna. indicó. La primera, o Te sea, corte. Una falta. ya va. Velocidad contra Aquí. asegurada. O sea, es que el carnicero este es increíble. Tras, No puedo asegurada, colocarlo. de salir con Aquí. velocidad, Lo contra- empuja, encima le dobla con la pierna. Tras, asegurada, Una falta. tarjeta. Aquí Perdona que te otra. corte. Una falta. Tres matracazos recibe Bellingham en esta jugada. Dos faltas. No pita Nada, absolutamente no indicó ninguna. Nada Cuadra Fernández. Estamos en el minuto Eso. 78 de partido, ¿eh? Bueno, y esto- Aquí en el minuto 79, acto seguido, llegó la primera tarjeta. La primera tarjeta amarilla para Rodrigo de Paul, que si revisan el video que estoy reaccionando, se van a encontrar con múltiples ocasiones que pudo haber sido amonestado. Esto era para la expulsión ya. Tarjeta en una falta, porque antes se le Sí, había sí, sacado sí, sí. a Hermoso por esa disputa con Brahim Díaz. Ya Esta también Seguimos fue avanzando. muy bestia. Y aquí iba a entrar en un cara a cara Vinicius Junior, mano a mano creo que era Nahuel Molina, y ahora sí entregó la Y falta. ahí lo que va a indicar Cuadra Fernández De un ustedes dirán, pase. ha indicado falta a favor del Real Madrid. No, todo lo contrario. Falta de Bellingham y amarilla para el futbolista inglés. Ay, no, claro, no me había fijado que aquí fue la que pitó. No, mire, es que esto es indignante. Y eso que no mostraron la jugada del gol, en esto me imagino que lo mostraron en algún otro punto, en algún otro video, pero no pitaron, no mostraron eso, la jugada del gol que le anulan al Real Madrid. No mostraron muchas situaciones lamentables que pasaron ayer, como por ejemplo la perdonada de la que le perdonaron a nuestro amigo, la segunda amarilla que le perdonaron a este caballero Rodrigo de Paul. O sea, fue realmente lamentable. Yo creo que ahora veamos este video también, que me pareció también brillante, en el que Vinicius le advierte al árbitro que está recibiendo insultos y a él le da por hacerse el loco. Se acerca Cuadra Fernández para decirle: ¿tú estás escuchando lo que dice este estadio? ¿Tú estás escuchando esos gritos de de mono que me están diciendo? De esa manera Vinicius lo denunciaba por primera vez al colegiado, que no le hacía demasiado caso en ese momento.
Lo increíble también es que seguramente esto ni siquiera estuvo en el acta del árbitro. Es que es una vergüenza, pero increíble. En minuto 35, Vinicius le pregunta a Cuadra Fernández si estaba escuchando los insultos que estaba recibiendo. Seguramente se refería a este sonido. O sea, es que esto es lamentable. Escuchen esto. O a este Pero bueno, es una... no te cortes, mono. Es algo normal, algo de máxima rivalidad, y al final es un aficionado de 10.000. Es que es una vergüenza, pero increíble. Del fondo sur del Metropolitano. Gritos en el exterior. Esto ya lo vimos hace un momento. Esta jugada se lo dieron a escuchar. Vinicius robaba una pelota, se le señalaba falta, se escucharon esos por parte de ese fondo. Siguiente movida. Bueno, esta la han repetido también, no te cortes, mono. Y bueno, cracks, ahí está lo que les estaba comentando. Además de malos, mediocres, segundones, tercerones, será porque es que siempre están hasta por detrás del Palanca Fútbol Club. Encima tienen la capacidad de ser tan indignos de insultar a un futbolista de esta manera. Yo creo que va a tocar hacer el video en dos partes. Al menos lo voy a cerrar con algo de Real Madrid Televisión. Y después les voy a colocar algo para otro video. Seguramente les hago otro video que me ha parecido realmente interesante. Vamos a ver qué tan largo me queda después de esto. Porque bueno, son 2 minutos más de un clip de Real Madrid Televisión también. La propia televisión denunciando con esto aquí. Entonces vamos a escucharlo. Lo de hoy es absolutamente vergonzoso. Pero bueno, entraba dentro de lo previsto. Recordemos que Cuadra Fernández es el Clos Gómez del Atlético de Madrid. Con Clos Gómez el Barcelona no perdió nunca, es el señor que lleva el VAR. Y con Cuadra Fernández, al que nombraron internacional tras pitarle 2 partidos al Real Madrid, que perdió con el Levante y el Gerona en casa, cosa rara, pero bueno, lo perdió. Por supuesto, he pitado yo los mismos partidos de Champions que él. El arbitraje ha sido intolerable. La permisividad con la cacería, legalizar la cacería que han practicado los jugadores del Atlético de Madrid sobre los jugadores del Real Madrid es absolutamente intolerable. Ha señalado 20 faltas del Atlético de Madrid, ha hecho muchas más. Ha habido un momento que comentaba mi compañero David Álvarez que entre los 2 partidos, con Alberola Rojas el anterior y el Atlético llevaba 28 faltas y le había mostrado 0 tarjetas. El rosario de tarjetas al Atlético han acabado al final 6-6. Y han acabado 6-6, pero claro, con el maquillaje, las últimas han sido al Atlético de Madrid cuando el partido estaba ya en el tramo final, cuando a De Paul se le ha perdonado la roja. Hay una acción, el fuera de juego, parece fuera de juego de Bellingham, que el gol que es la 3-3, pero yo no me creo nada, las líneas no me las creo, que tengo que verlo de otra forma, parece, pero yo después de lo que he visto en otros partidos, en los que ha habido imágenes de aficionados que ofrecían, emitían que no era fuera de juego, yo me quiero ver más imágenes y distintas tomas. Y con respecto a la retransmisión, es otra cuestión del sistema que sufre el Real Madrid. Estoy esperando en una acción en la que ha habido un doble remate de Rodrigo Vini con rechace, tercer intento de remate de Bellingham, Jiménez le obstaculiza. Yo no sé si es penalti o no, pero no lo sé porque la realización lamentable de que hoy, os la ofrecía la 1, no sé quién llevaba, ya nos enteraremos quién producía, quién realizaba, lo ha ofrecido el partido de la 1. Se han ido, las repeticiones mostraban los 2 remates de Rodrigo y Vini y se iban cuando iba a rematar Bellingham y cuando el contacto con Jiménez. Es intolerable que se haya ocultado en medio de la transmisión la repetición de que no sabemos, insisto, si era penalti o no. Esto ha sido una encerrona, y eso también, y estoy de acuerdo con Miguel Ángel, errores atrás y mala suerte atrás, infortunios, rebotes, rechace, y eso ha colaborado, pero lo de ella ha sido una auténtica encerrona. Lo vamos a ver todo. Bueno. Y brillante. Y lo que me parece curioso aquí, por ejemplo, es que esta gente de Zona Blaugrana coloca que lloros y conspiraciones de Real Madrid Televisión. Y abajo le coloca un comentario que dice: lo de Epstein empezó en conspiración, también lo de Negreira nos llamaban conspiranoicos y un montón de cosas y situaciones que al final hemos tenido la razón en todos los sentidos. Y lo curioso de todo esto es algo que comenta, por ejemplo, personas como Iñaki Angulo, que viene tiempo comentando lo siguiente. Se sabe que sí, lo que falta por investigar y averiguar es a quién y cómo, cuándo, algo así dice él, que se refiere a que el caso Negreira sigue vigente, pero que con otros personajes, y a mí cada día me queda mucho más claro.
esta gente está metida en un rollo en el que el Real Madrid obviamente no puede salir victorioso en absolutamente nada porque van a tener un problemón enorme, y para mí eso es algo que debemos tener allí en cuenta. Obviamente lo que ha sucedido ayer es otro escándalo más que lamentablemente tengo que decir, parece ya debemos estar acostumbrados. Lo dije ayer en mi otro canal. No se podían permitir que el Real Madrid marcara una semana como la que iba a marcar. No se lo podían permitir bajo ninguna circunstancia. No se podían permitir que el Real Madrid ganara los 3 títulos nacionales. Hubiera sido una vergüenza absoluta, y más teniendo en cuenta que ellos están ahí amañando partidos de una manera impresionante. Así que bueno, para mí eso está más claro que el agua. En este momento pues voy a despedir este video. Se me ha hecho un poco largo. Les voy a prometer que más tarde creo que haré otro ahí con otras declaraciones muy importantes y que seguramente a ustedes les va a gustar. Así que nada, lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.